Opa denoi, defrodigizketan, eta, beno, hemen gara bigarren kapituluakin, aurrekoa justu amaitu genuen, ikusi zenuten nola besoak eta arrankatzen zizkiduan, eta, bueno, misioa bukatuta orain. Nivelez igotzen zea kanpainan ere, Zea raro. Hala, behira, kolekzionablea bi institut hartu. Venga, laugarren nivela. Ui, ia bosgarren ere bai. Bueno, jarraituko dugu, a ber. ¿Dónde estoy? No pasa nada. Cálmese. Relájese. Se pondrá bien. Hemos sido más listos. Logramos nuestros objetivos. El hombre siempre supera a la máquina. Por desgracia, ha sufrido heridas muy graves. Está estable, pero le queda mucho por delante. ¿Quién es usted? Soy yo, Taylor. Ya es hora de despertar, ¿no cree? Bale, eta hain bihurtuko naiz hauetako baten, seguruenik. Zea dauzkana. Aumentatuak. Aumentuak dauzkana. Zurich. ¿Me escucha? Bienvenido. Taylor. Sí. ¿Sabe qué le está pasando? Estoy soñando. Jo, trenak zabala Bueno, dira. digamos que sí. Déjese llevar. Siempre puede despertarse. 12 de diciembre de 2054, 7:30. Estamos a bordo de un tren de cercanías privado en dirección a la sede de Colesense en Zúrich. Nuestro cargamento es el prototipo de la iniciativa de red neuronal. Del acuerdo Winslow, se trata de un software de IA capaz de reescribirse a sí mismo para interactuar con otros sistemas del mundo. Tecnología punta en sus tiempos. Su desarrollo revolucionaría toda clase de aplicaciones militares y civiles. Al menos lo habría hecho si el tren hubiese llegado a su destino. Coño. A las 7:31, un grupo terrorista detonó un artefacto explosivo en el tren. Y el incidente retrasó nuestro programa robótico varios años. Debí impedirlo. Esto no es real. No puede serlo. ¿Qué me está pasando? ¿Ahora mismo? Ahora mismo está en un coma inducido en el preoperatorio de la cirugía. Tiene un nuevo dispositivo de hardware en la cabeza. Se llama Interfaz Neuronal Directa, IND. Yo también tengo una, por eso puedo comunicarme con usted. La IND conecta su mente con su nuevo cuerpo y el amplio mundo de alrededor, permitiéndonos estar conectados. Esto es una simulación en nuestras mentes. Y tiene mucho camino por recorrer. Vamos, que Matrix bezalakoa dela. Acerería. ¡RPG! 11:30, 11 de diciembre de Acería izango. 2054. Las fuerzas de seguridad de Zúrich reciben un aviso anónimo con la ubicación de un escondite de los terroristas. Por desgracia, no esperaban que el grupo armado contase con artillería pesada. Los pillaron con los pantalones bajados y sufrieron un duro golpe. ¿Consecuencia? El tren estalla. ¿Recuerda a Díaz? Creo que Él sí. le pondrá al día y le enseñará las cosas nuevas que puede hacer. Comunicación. Tenemos que estar todos sincronizados. Taylor, es un capullo. No ha oído nada. Si quiero hablar con usted, la IND transmite en un canal cerrado. No tengo ni que pensarlo. Pero que sepa que si alguna vez piensa llamar a Taylor capullo de verdad, le hará algo peor que esos robots. Bien.
Veamos si es capaz de hacer esto sin acabar como un colador igual que esos pobres pringaos. Vale, prepare las armas. Friegue el suelo con esos cabrones. Vale, silentzia aquí. Eta den fusil de asaltoa daukat, ez zu fusila. Lehen oso fusia naukan. Eta pixkat urruti zaudan aurkariak. Kostatu iten zitzaizkian. Flanco derecho. Nunca hay una sola ruta. Por arriba, abajo, izquierda, derecha. Caminos distintos tienen ventajas distintas. Coño. Uy. Su IND le ofrece información importante en combate para que analice el campo de batalla. Cambia el modo táctico. Handik deslizatzean eta estetik izi nola egiten da. Tenda jakin. Baita multijokalarirako ere. No tengo todo el día. Abra su modo táctico. Es como abrir los ojos por primera vez, ¿verdad? Bale, hirugakin ze aktibatzen da. Modo taktiko hori bezala. Azken finean, multiplayerrean, ratxak dian, bezala. Bale, eta ezkerran behian osasuna daukau, Bien. Use su movilidad mejorada. Tardará un poco en acostumbrarse, pero irá ganando confianza. Pruébelo ahora. 100 pavos a que puede hacerlo. Bale, urbiseteat ez estarri daukat. Bale. No está mal, recluta. Nada mal. El modo táctico resalta peligros cercanos, como cohetes o granadas. ¿Ve que parpadea en rojo? Muévase. Bale. Eta granadan area ere azaldu egiten dit. Alare hon egiten nahi nezena suposatzen da. Marcadores rojos y amarillos indican zonas de peligro. No son el mejor sitio en el que estar. Refuerzos en el camión. Alare suposatzen da... esaten nahi zen. Hau, simulazioa da, bueno. Ez da benetakoa. Beraz. Alde honetatik. Aktibatu dengo. Total. Neure granada nora doan, La información del modo táctico está sincronizada con todo el equipo. Lo que ve uno, lo vemos todos, incluso a cubierto. Joder. Siga avanzando. Eta hemen inon ez daukat kargatzeko aukeraik. Munizioa. Además de comunicarnos entre nosotros, la IND nos permite interactuar con sistemas informáticos, lo que incluye casi todos los drones básicos.
Los bípedos son unidades terrestres, mucho más complejas. Esos cabrones funcionan como una colmena. Si intenta procesar y controlar todo eso, ¡pah! Su cerebro se freirá. Pero estos... Estos son fáciles. Adelante. Pírate. Para ver qué hay tras esta pared. Vale. Como un guante, ¿verdad? Por ahí cerca encontrará un generador. Destrúyalo y abrirá la puerta. Etxe gustatzen deszenditzeko bost izatea. Igotzeko ondo dago, espazio izatea. Baina deszenditzeko oso inkomodoa da. Bost botoia izatea. ¿Quiere ver algo chulo? Dispare a esos contenedores. Bai. Jo, estarri dauka gaur. Mendi bat emate izala. Ondik gai da dispatzen? Da. Hona itzuli berdea. Hemen zein berde. Zea bugeatu egin da? Bale, neu ateren berko nintzen. Pentsatzet. Ahí está. Destruyen el generador para que entremos. Vale. Jode. En fin. Han pixkat bugeatu da hola irutze zait, Neu etorri garra izatea... Ze etzun aktibatzen zeak. Droidak. Arba.
Egan doanak joango naiz, askoz eskarra badata. Total besteare erabiltzeko ez da zaila. Coño. Tone beste disparo dauzka, Del generador ha achicharrado su dron. Venga, vamos. Hmm? Reponga la munición siempre que vea una caja. No se quede sin balas en mitad del combate. Bala baino gehiago granadak. Blancos en el segundo piso. Si quiere un poco de creatividad, use el secuestro remoto en estas torretas. Bien, ahora contrólelas y acabe con ellos. Use el entorno, dispare a los contenedores. Vale. Esos imbéciles pensaban que sus torretas los protegerían. Sus ciberaptitudes tardan un poco en recargarse. Preste atención a su interfaz. Nio giratzen tardatzen du, no? Oportunidad. Ah, bale, granadak itzulin daitezke. Bale. Ez que zaten batzutan ez dago denboraik ies egiteko. Vale. Blancos en el segundo piso. Si quiere un poco de creatividad, use el secuestro remoto en esas torretas. Use el entorno, dispare a los contenedores. Vale. Vale, aporte diate. Sus ciberaptitudes tardan un poco en recargarse. Preste atención a su interfaz. Hemendik pasillo bat zegoen, ez? Bai. Ah, coño. Vale, erten ingo naiz eta arte apurtu egiten da. El escondite de la facción está ahí delante. Una vez dentro, manipule la consola central y extraiga algunos datos. Vale, Robin. No pasa nada. No pasa nada. Cálmese. Respire hondo y dígame qué ha pasado.
Como si estuviera en Etiopía. Los robots. Lo he vivido todo de nuevo. ¿Qué me está pasando? Joder. Sus sentidos pueden activar recuerdos muy vivos. Pensará en sonidos, paisajes, letras de canciones, cosas en las que hacía años que no pensaba. La IND puede hacer que sea más intenso. Pequeños fallos en el visor, susurros al oído. Esas cosas pasan. El doctor puede arreglarlo. Solo tiene que ajustar su medicación. Tranquilo. Se pondrá bien. ¿Y ahora qué? Bueno, ahora va a manipular esa consola. En cuanto se conecte podrá extraer y procesar la información en un parpadeo. Vale. Tenían un contacto dentro de Coles Sense. Les dio toda la información necesaria para burlar la seguridad del tren. El asalto fallido hizo que las FSZ descubrieran esa información en 6 horas. Consecuencia, el tren estalla. Solo ha tardado 6 minutos. Habrían sido 5, si no se hubiese sobresaltado al ver a esos robots. ¿Y ahora qué? Ahora busquemos a ese cabrón. Hmm. Hau ja pentsatzen bizitza erreala izango hala. Ja. El topo recibió el chivatazo de los terroristas y los estaba esperando. Contaba con robots de asalto pesados. Una vez más, sorprendieron a las fuerzas de seguridad de Zurich. Consecuencia, el tren estalla. Se ha alargado. Se ha escapado. ¿Recuerda a la especialista Sarah Hall? Será su guía en la siguiente fase. Confía en ella. Siga sus instrucciones. La entrené yo. Es experta en inteligencia. Ya lo era cuando eso significaba algo. Antes de la IND había que leer libros. Taylor me hizo leer muchos en la academia. Hay conocimientos que merece la pena aprender. Pero eso lleva tiempo. Y no siempre disponemos de él. Ondo daude indarpegiak, Bien, recluta. Desde ahora la simulación ya no está basada en hechos baina reales. Taylor behintzat zerbait Eso no dauka significa begitan, que sea menos antzen batean, arraro egiten duena. Use su imaginación. Envío su posición a la interfaz. Venga, sigan el rastro. Cuidado al disparar. Los civiles, no sus cascos. Atención, enemigos en el segundo piso. Vale, zibilik ez eta... Lo tengo Joder. en mi visual. Ah, vale, Está beraz. pirateando los talón de las FSZ. ¿Qué dice de eso? Está corriendo. No está delante de un ordenador. Solo puede controlarlos y también tiene IND. Muy inteligente, recluta, lo admito. Ese cabrón sigue avanzando. Buah, hace inteligencia. Usa el Izan cable da, para sobre el tren magnético. Orain, no, onda. Se dirige al casco A ver. antiguo. Vamos. Bien. Activa una nueva ciberaptitud. Parálisis sistémica. Le va cogiendo el tranquillo a esto, ¿eh? Sus ciberaptitudes tardan un poco en recargarse. Preste atención a su interfaz. Vale. ¡Acabe con ellos! ¡No lo pierdas, recluta! Así se silencian los críticos, recluta. ¡Cójalo, recluta! No acabe con él. Lo necesitamos vivo. Vale, ez detakatu. Es su oportunidad. ¡A por él! No ha ido muy bien, ¿eh? Creo que al sospechoso le quedan unos 15 segundos antes de que salude a la muerte.
No puede permitirlo. Antes necesitamos la información. Creo que no está en condiciones de hablar. No es necesario que hable. Tiene IND. Ocultas bajo capas de protocolos de seguridad, la IND de un sujeto graba imágenes de sus experiencias pasadas. En extremas circunstancias, es posible extraer esa información por la fuerza. Podrá buscar con detalle en sus recuerdos y pensamientos, incluso en su subconsciente. Podría averiguar todo sobre el plan de los terroristas. Y ahora es cuando toca que diga pero... Así es. El proceso es tremendamente traumático para el sujeto. Y la interferencia con el subconsciente provoca su muerte cerebral. La muerte. Créame. Es una mala forma de morir. Bueno, usted misma ha dicho que es hombre muerto. Además, es un puto terrorista. Hace unos minutos no sabía nada. ¿Qué sabe ahora? Sé dónde están. Usan los antiguos túneles del tren para planear su ataque. Lo que ha averiguado con su IND llevó semanas a las FSZ. ¿Qué cree que voy a decir ahora? Consecuencia, el tren estalla. Es bueno saber que puede tomar decisiones difíciles. Es hora de continuar. ¡Estamos bajo fuego intenso! ¡Y los refuerzos! Las FSZ localizaron a los terroristas en esta posición. Mejor que no lo hubiesen hecho. Sigue aquí, ¿eh? Lástima. Aposté 100 pavos con Díaz a que la palmaba. Muy gracioso el especialista Peter Maretti. Le enseñará a comprender que ahora es una auténtica máquina de combate. Recuerde, aún nos falta la última pieza del rompecabezas, cómo subieron los explosivos al tren. Que quede claro. Cuando esto acabe, me debe 100 pavos. Volvamos al tajo. Como sabe, una de las ventajas de pertenecer a los Black Ops es usar armas experimentales. En combate querrá usar armas de fuego, pero con el IND, su mente es el arma más poderosa. Wow. Carguémonos algo. Ay. Venga. Puede jugar con una nueva ciberaptitud. La inmolación. Pruébela. Bai, azkar goiten bat ordea, akaso funtzionatuko. ¡Estamos bajo fuego intenso! ¡Y los refuerzos! Las FSZ localizaron a los terroristas en esta posición. Mejor que no lo hubiesen hecho. Sigue aquí, ¿eh? Lástima. Aposté 100 pavos con Díaz a que la palmaba. Muy gracioso el especialista Peter Maretti. Le enseñará a comprender que ahora es una auténtica máquina de combate. Recuerde, aún nos falta la última pieza del rompecabezas, cómo subieron los explosivos al tren. Que quede claro. Cuando esto acabe, me debe 100 pavos. Volvamos al tajo. Osea, gainean Como nik zor sabe, dizkiote una de las 1 euro. ventajas de pertenecer a los Black Ops es usar armas Tipo experimentales. nezeitu apustuak besteak onartu gabe ja. Querrá usar armas de fuego, Apustuak egin. pero con el IND, su mente es el arma más poderosa. Carguémonos algo. What? La inmolación. What? Pruébela, enemigos. Jolasa gelditu intzait, ezin ditzen mugitu eta ez da, zera. Jugar con una nueva ciberaptitud. La inmolación. Begira, oin ere bai. Pruébela en esos enemigos.
Ezin nintzen mugituta ez da... makurtuta ez ezerre. Eio. Toma. Hemen ez daukat arma honekin beste kargatu berri. Al igual que con el resto de sistemas centrales, tiene que seleccionar su armamento. Use los sistemas para sacar ventaja táctica en cualquier posición. He cargado otra ciberaptitud en su núcleo. Las luciérnagas son un enjambre de nanobots incendiarios. Ah, vale. Ah, Suéltelas espera y tú. verá de lo que son capaces. Coño. Las luciérnagas se han ocupado de él. Baina pertsona bakarra, Az bat baino gehiago. Emateu egiten dula bat akatu, eta besteak estuneatu edo egiten dula. Vale. No está mal, recluta. Vale, sendatu arte zegoen naiz. Cuantas más aptitudes tenga, más se divertirá. Pruebe a cambiar de una a otra. Venga. Vamos a hacer de usted un soldado. Vale, denborakin kargatzen da, berdin zaio zu disparatu o ez. Rekargatu. Oh, vale. Oan ja aukeratu itzazket. Arma aukeratuko ze gustatu zait. Están usando granadas de humo. Si usa la visión mejorada, podrá ver mejor en la oscuridad o con humo. ¿Qué le parece? Ya no se tiene que preocupar de lo que acecha en la oscuridad. Ahora... ¡Vienen robots enemigos por las paredes! Vale, alta saldatu. Epa. Hori da una. Vale.
fiesta no ha terminado. ¡Vamos! ¡Los robots están moviendo ese vagón! ¡Acabe con ellos! ¿Qué te ves? Ala oinak kendu zaget. Ze bai, momentu baten ondo da, erakusten dizkitzu non dauden guztiak. Gero beste momentu batzutan itxu gehatzen zea. Eta urrutiko aurkariak ez dituzu ikusten. Eso es. Siga así. Que no he matado. Orgoian robota da. Vale. Parece que se han metido en esa planta depuradora. Conmigo. Agache la cabeza. Es muy valiente, pero no inmortal. Una bala en la cabeza y seguro que ve a Dios. No lo dude. Hounds en la planta. Epa. Txarrena da. Han beste botoekin zoratu iten zala pixka. Antzematen da hola jola zain da mandoak inebiltzeko. Coño. Vale. Ez, ona. Jo, Justu alde batera, eta alde batetik naukan. Granada eta bestaldetik ordea, oiek. Agache la cabeza. Es muy valiente, pero no inmortal. Una bala en la cabeza y seguro que ve a Dios. No lo dude. Hounds en la planta. Así se hacen las cosas.
¡Sígase! Vale. Epa. Empieza a caerme bien. Nola, tipo... Honi eman diot lertzeko. Esto se va a animar. Buena cacería. Manipula esa puerta. Berba. Luzetxo gaurko kapitulua, ha? ¿Qué es este lugar? Esto es donde ocurrió todo. Vale. Ese ordenador nos aclarará cómo subieron los explosivos a bordo. Zeuronikamente bukatuko da kapitulua. Robotekin Son zikusten. los robots. Han pirateado la seguridad. Subieron los explosivos a bordo. Esto es muy irónico. En realidad, el ataque terrorista aceleró el desarrollo de la iniciativa de red neuronal del Acuerdo Winslow. Si no fuese por el temor a ataques como este, el programa de cibersoldados no existiría. ¡Aguante! Son las 7:25. Tiene unos 5 minutos. Ya he estado aquí antes. Bueno, hemen utziko duze kapitula izugarri luze juten nahi da. Eta, bueno, hau izan da, entrenamentua egin dugu, haure pentsatzea izango gala. Bertualki egiten da misio bat. Baina, bueno, espero zuen guztoko izen dela, eta aurrengoan ikusiko gara. Aio.